Hola, bienvenidos desde los estudios de Trimax Media y en la pantalla de BTV. Estamos compartiendo a partir de este momento Compromiso Salud. Doctor Bianco, ¿cómo anda? Bienvenido. Muy bien, Miguel. El gusto de compartir un Compromiso Salud más contigo. Bien, y en el tema de hoy el doctor es locatario. Su especialidad es la cardiología. Su vida ha sido la cardiología. Su pasión en la medicina ha sido la cardiología. Seguramente nos está viendo mucha gente de uno y otro sexo que tiene un marcapasos colocado, que debe haber entrado, no sé si en pánico, pero en una preocupación importante junto a su familia el día que le dijeron no hay más remedio, hay que colocarle un marcapasos. Si le fue bien, han pasado los años y su calidad de vida ha cambiado notoriamente. Y el marcapasos tiene algo así como un sello de casi marca registrada en el Uruguay. La historia la vamos a contar con el doctor Bianco, la va a contar él con el especialista invitado de hoy, pero obviamente, ¿de qué se trata el marcapasos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un marcapasos y su colocación, su vida útil, su mantenimiento? ¿Qué función cumple? Pueden ser algunas de las preguntas que vamos a responder en el día de hoy. Exactamente, como tú decías, Miguel, Uruguay, por distintas razones que vamos a mencionar, y fundamentalmente por una, con nombre y apellido, ha estado en la historia del marcapaso a nivel mundial y a nivel de las Américas. Y bueno, el marcapaso hoy en día es una realidad que ayuda a muchísimas personas. Las personas cuando se les dice primero hay que colocar un marcapaso, y bueno, entran un poco en es como dije, shock, ¿no? Sí, pero en realidad porque se sienten casi, esto es irreversible, estoy así. Es un problema que no tiene vuelta atrás, eso es verdad, pero por suerte existen porque soluciona, y al cabo de un mes, 2 meses, la persona en general se olvida que tiene el marcapaso. Obviamente no se debe olvidar porque tiene que controlar, como tú decías, cada vez duran más, pero hay que controlar cómo funciona para estar tranquilos de que todo está correcto. Bien, vamos a ir avanzando en el tema y sacándonos la curiosidad y seguramente quitando miedos, y muchos se van a sentir identificados porque nos están viendo, como decíamos, con una calidad de vida muy diferente a lo que tenían antes de esa colocación. La función principal del corazón es el bombeo de sangre a todos los órganos del cuerpo. Para cumplir su función, el corazón dispone de estructuras que cumplen la función mecánica y otras que cumplen la función eléctrica, que permite la contracción coordinada de las distintas partes del mismo. El sistema eléctrico cardíaco tiene una batería a la cual se le llama nódulo sinusal, que es el marcapaso natural del corazón. Cada vez que se genera un impulso eléctrico en el nodo sinusal, se produce un latido cardíaco y la sangre bombeada circula por todo el organismo. Pero este sistema eléctrico cardíaco es muy delicado y puede sufrir daño por diversas causas. Hay distintos grados de bloqueos cardíacos. En los grados más graves, los impulsos generados en el nódulo sinusal no se transmiten a los ventrículos, que son los encargados de la función de bomba, pudiendo llegar al paro cardíaco, si marcapasos naturales secundarios que están latentes en el corazón no logran mantener un mínimo de latidos. En estas situaciones está indicada la colocación de marcapasos cardíacos artificiales. El marcapaso es una batería de larga duración capaz de generar impulsos eléctricos que son transmitidos al corazón a través de un cable, marcapaso unicameral, o 2 cables, marcapaso bicameral, que conectan la batería o fuente del marcapaso del corazón. El implante de marcapaso mejora la función cardíaca y la calidad de vida de los pacientes que lo requieren. En Uruguay, el Fondo Nacional de Recursos provee la cobertura financiera del implante de marcapasos definitivos desde el año 1981. Desde su primera aplicación clínica, hace más de 5 décadas, ha ocurrido un incremento en el número de indicaciones de implante de marcapaso definitivo. Conocer cómo se implanta un marcapaso, cuáles son sus indicaciones, los cuidados a posteriori del implante, así como la calidad de vida de aquellos a quienes se les implanta, es el objetivo de nuestro Compromiso Salud de hoy. Bien, el tema está presentado.
Y como decíamos en el próximo bloque, con el informe complementario que va a presentar el doctor Eduardo Bianco y con nuestro invitado central de hoy, allí estará el tema de hoy, marcapaso cardíaco. ¿Marcapaso o marcapasos? Y depende. Marcapasos porque son muchos, pero marcapasos para ti solo uno. Bien. Es marcapaso. Bien, Marcapaso. bien. Las vías de comunicación, @saludcompromiso es nuestro Twitter, así ustedes se enteran de los programas, la emisión de los programas, los horarios, incluso ahí nos pueden comentar, hacer sugerencias, al igual que a través de nuestro correo electrónico compromisosaludui@gmail.com para sugerir, para proponer lo que quieran comentar. Ya volvemos. Grenca es la salud a tu alcance, 0800 81 89 es esa línea gratuita que ustedes vieron allí para consultar o para afiliarte a Grenca. Doctor Bianco. Como hablamos hoy, Miguel, Uruguay tiene una historia con esto de los marcapasos cardíacos. En 1968 en Suecia, 58, ¿no? 58. En Suecia, Senig y Elkins desarrollaron, estudiaron allí la posibilidad de los primeros marcapasos para uso humano. Y en ese momento, como estudiante, había un médico llamado Oreste Fiandra, estudiando en Karolinska, en Suecia, en el instituto. Y Fiandra, que quería haber sido, como estudiante preparatorio, quería haber sido ingeniero electrónico, y el profesor Rodolfo Taliche lo terminó convenciendo de ser cardiólogo y estudiar medicina, y así lo hizo. Qué historia exactamente, tan particular, ¿no? Fue y qué beneficio para la ciencia, además. Quien en 1960, en febrero, puso el primer marcapaso en las Américas. Le ganó al primer marcapaso en Estados Unidos, que recién se colocó en junio de ese mismo año en una paciente de 41 años de edad, abogada, que tenía 10 paros cardíacos por día. Entonces tenemos una historia con este tema. Pero vamos a entender primero, para usted que nos está escuchando, cómo funciona el sistema eléctrico cardíaco. Y qué mejor que mostrarlo con este video que vemos a continuación. El corazón es un músculo que regularmente se contrae y se relaja, para impulsar un volumen de sangre oxigenada a través de los vasos arteriales hacia los órganos, músculos y nervios. Está compuesto por 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las contracciones del corazón están controladas por señales eléctricas que se distribuyen por todo el músculo cardíaco. Un área especial, llamada nódulo sinoauricular, envía constantemente pequeños impulsos eléctricos a las aurículas derecha e izquierda, haciendo que éstas se contraigan e impulsen la sangre hacia el interior de los ventrículos. Luego, el impulso eléctrico viaja hacia un conjunto de células llamado nódulo atrioventricular, a través del cual alcanza los ventrículos, los cuales se contraen. Esta contracción ventricular impulsa la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. En reposo, el corazón late a una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Sin ninguna duda, la importancia del profesor Fiandra ha sido real. Me quedé pensando si no fue lo más cerca que estuvimos de un premio Nobel, ¿no? Bueno, por lo menos lo que puedo decirte, según lo que estuve leyendo, es que él colaboró hasta en el tema de la batería y cómo tratar de reducir el calor que se producía. O sea que él... Sí, porque la evolución técnica incorporó y después, de hecho, creó una compañía de producción de marcapasos aquí en Uruguay. Pero volviendo al tema, ¿cuándo se implanta un marcapaso? O marcapasos, como tú me preguntabas. ¿Cuándo se implantan? Cuando existe fundamentalmente, y es la principal indicación, una disminución de la frecuencia del latido cardíaco, lo cual se llama bradicardia o bradiarritmia,
que puede ser en forma permanente y instalarse en forma crónica y lentamente, puede ser brusco o puede ser intermitente, o sea que la persona sufre la disminución de la frecuencia, tiene síntomas, desaparece eso, vuelve a reaparecer y a veces no es claro ubicar ese trastorno. En los últimos años crece otra indicación que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con la técnica o la estrategia de la resincronización cardíaca, porque por algunos bloqueos, por algunas patologías, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo no se contraen al mismo tiempo y colocando marcapasos en las dos cavidades, o sea, colocando catéteres de marcapasos en las dos cavidades, se puede sincronizar esa actividad cardíaca y mejorar la función y la eficiencia cardíaca. Un marcapaso tiene un cuerpo o generador, tiene un cable o electrodo y fundamentalmente dos elementos críticos, la conexión entre el generador y el electrodo y el lugar de implante que puede tener incluso un enganche porque va metido dentro del corazón a nivel de la tela que se llama endocardio y lo recubre. Vamos a ver ahora con este nuevo segmento de video algunas de las indicaciones y cómo es el marcapaso, estas partes que le acabo de mencionar. Vamos al video, por favor. Algunos trastornos pueden afectar la regularidad y velocidad con la cual el marcapaso natural del corazón, el nódulo sinoauricular, descarga los impulsos eléctricos. Estas incluyen bloqueos cardíacos, arritmias, insuficiencia cardíaca, enfermedad del nódulo sinusal. En estas situaciones, un marcapaso artificial puede ayudar al corazón a latir en forma normal, al asumir el papel de control, el ritmo cardíaco en lugar del marcapaso natural. El marcapaso artificial envía impulsos eléctricos que son conducidos a través de cables especiales y alcanzan el corazón estimulándolo. Típicamente, el marcapaso artificial consiste en una pequeña caja que contiene la batería, la cual está conectada a unos cables que son los conductores de la electricidad hasta el corazón. Entonces ahora tenemos claro qué es el marcapaso, cuáles son sus indicaciones principales y tenemos que mencionar que tenemos básicamente dos tipos de marcapasos, los marcapasos transitorios y los marcapasos definitivos. Y dentro de los transitorios tenemos marcapasos externos, o sea que no hay que introducir ningún elemento en el interior del cuerpo, e internos cuando requiere un abordaje por vía venosa y colocación de un cable. Y los definitivos, que siempre requieren un procedimiento invasivo, pueden llevar un cable y estimular solo una cavidad o dos cavidades o tres cavidades, como luego vamos a mostrar. Y también tenemos los epicárdicos, donde hay que abrir el tórax y colocar el cable de marcapaso desde la superficie externa del corazón, abriendo la membrana que lo envuelve, que se llama pericardio. Marcapaso transcutáneo, y ahora estoy hablando de los marcapasos transitorios. Tenemos hoy, por suerte, para situaciones en las cuales no es fácil colocar rápidamente un marcapaso por vía endovenosa, dos parches que se colocan, uno en la parte anterior y otro en la parte posterior del cuerpo, y logran transmitir energía, mediante obviamente un aparato que genera un estímulo. El gran problema de esto es que provoca cierto grado de dolor la estimulación eléctrica, de baja intensidad, pero provoca el estímulo cardíaco y la contracción cardíaca. Hay que analgesiarlo muchas veces, pero es algo transitorio que puede apoyar y sobre todo puede ser un mecanismo de alerta si una persona no lo tiene, no está con una frecuencia muy baja en ese momento, pero potencialmente lo tiene. Esto podría ser una ayuda en caso de necesitarlo. El segundo es el marcapaso temporal, que se pone en la cama del paciente y alguna vez en emergencias prehospitalarias hemos tenido que colocarlo dentro del domicilio del paciente en situaciones críticas, en donde se coloca el catéter, un catéter y a través de él el electrodo por vía subclavia u otra vía de acceso venoso grande para llegar a las cavidades cardíacas y con una fuente externa se mantiene la vida de la persona o se mantiene por algunos días hasta
la colocación del marcapaso definitivo en caso de ser necesario. En una emergencia extrema, ¿cómo se hace esto? Digo, con respecto a la sedación o no. En una emergencia extrema puede estar una persona en paro cardíaco, en situación de ausencia de latido cardíaco. No es lo más frecuente que recurramos a esto, pero a veces se coloca. O a veces sí, estamos en presencia de un bloqueo cardíaco completo con muy baja frecuencia, que el traslado no es sencillo y bueno, si bien no es lo más adecuado, a veces si uno está capacitado para hacerlo, lo puede colocar con la mejor condición de asepsia posible, ¿no? Este ya es el marcapaso definitivo, con el generador y los cables, uno colocado en la aurícula y otro colocado en el ventrículo, es el bicameral, que sensa la actividad auricular y dispara y captura la aurícula, y lo mismo hace con el ventrículo, pero a veces no conduce la conducción normal y por eso hay que usar este tipo de marcapasos. Es lo más frecuente. Pero también tenemos el tricameral, que básicamente es utilizado para la resincronización cardíaca, donde hay un cable en la aurícula, un cable en el ventrículo derecho y un cable en el ventrículo izquierdo. Acá está el marcapaso epicárdico, que como dije debe incluir la apertura del tórax para colocarlo. Esto a veces se coloca durante cirugías cardíacas en personas que se sabe que es probable, tiene la indicación de un marcapaso, ya se coloca desde afuera y es más seguro ese tipo de marcapaso. Lo bueno de todo esto es que el marcapaso no está en general a frecuencia fija, sino que tiene la capacidad, sobre todo los nuevos, de detectar variables cardíacas y extracardíacas como el movimiento muscular, que es lo más utilizado, o el volumen minuto cardíaco, o algunos tiempos de duración del propio electrocardiograma o actividad eléctrica cardíaca. Eso lo sensa y el marcapaso aumenta la frecuencia. Entonces, no es lo mismo que tú tengas una frecuencia siempre 70, 80 latidos por minuto, pero si quieres correr, no aumenta la frecuencia y tú necesitas aumentar la frecuencia. Y estos, inteligentes. Exactamente, y este marcapaso hasta cierto límite puede aumentar y eso mejora la eficiencia y te permite un mejor desempeño. Y ahora vamos a pasar a mostrarles con el siguiente video cómo se implanta un marcapaso definitivo. Veamos cómo es colocado un marcapaso cardíaco artificial. Se realiza una infiltración de anestésico local en el área donde se va a realizar la colocación del marcapaso. Se hace un pequeño corte debajo de la clavícula y los cables del marcapaso son insertados al sistema vascular a través de una vena. Un extremo de estos cables se conecta a la fuente o batería del marcapaso y posteriormente la batería se coloca dicha fuente debajo de la piel y se sutura la misma. Después de este procedimiento, la persona se suele sentir bien en poco tiempo, incluso mejor de lo que estaba antes. Y terminando la exposición, vemos que el número de implantes de marcapasos por año, según el Fondo Nacional de Recursos, que es quien financia esta colocación, desde el 2003 a la fecha ha ido aumentando levemente y estamos entre los 1.000 y 1.200 por año. Pero antes que me lo preguntes, en la década de los 90... No, porque uno no sabe si eso es mucho o es poco. Colocábamos 1.500. O sea que ha habido un aprendizaje, un ajuste de la indicación y el Fondo Nacional de Recursos, que ya desde el 81 está monitorizando la colocación de los... No se está retaseando, sino que se está haciendo realmente cuando debe hacerse. Exactamente. Hay una discusión, una evaluación, exactamente. Y bueno, esto es lo que tenemos para compartir con nuestros amigos hoy. Que no es poca cosa, es un segundo informe y venimos con los bloques centrales y nuestro invitado especial de hoy para seguir hablando de marcapaso cardíaco. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores.
Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Y no se olviden de entrar a facebook.com/Aliviol Sport y participar de sorteos y promociones en la web. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en su farmacia Aliviol Sport y chau dolores. Nos va a acompañar a partir de este momento el doctor Tabaré Rodríguez. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. El tema hoy es entre cardiólogos. Obviamente que yo estoy aquí en el medio, pero vamos a conocer un poco más del tema de hoy, marcapaso cardíaco, doctor. Gracias, Tabaré, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a usted. El doctor Tabaré Rodríguez, como tú dices, es cardiólogo, somos compañeros, pero tiene una especialidad. Él se dedica a colocar en el centro en que trabajamos los marcapasos. A veces nos ayuda con los marcapasos transitorios también, pero fundamentalmente coloca los marcapasos definitivos. Bien, Tabaré, ¿cuáles son las indicaciones más frecuentes de colocación de marcapaso en Uruguay? Y antes, ¿han evolucionado los marcapasos a lo largo, desde que tú comenzaste hasta ahora, en su peso, en su tamaño, en su funcionamiento? Empezamos por eso y después vamos a las indicaciones. Bueno, sí, básicamente ha habido una progresión en lo que es el aspecto tecnológico de los marcapasos. El principio sigue siendo básicamente el mismo. El marcapasos tiene por función leer el corazón, ver que el corazón se mueva, tenga la capacidad contráctil y el número de contracciones adecuadas por minuto, pero ante la necesidad o la pausa del ritmo cardíaco, el marcapasos estimula al corazón a través de una pequeña descarga eléctrica. Ese principio se mantiene. Lo que ha mejorado o lo que ha cambiado y ha evolucionado en los últimos tiempos es la capacidad de detección del marcapasos, de la actividad miocárdica y las diferentes indicaciones, lo cual permite adaptar el ciclo cardíaco a una forma más fisiológica dependiendo de la actividad del paciente. No es lo mismo un individuo joven, ¿tá?, con los requerimientos de un individuo joven en cuanto a la actividad física, intelectual, a un individuo de mayor edad que ya está más limitado por su propia biología en las necesidades biológicas y en las necesidades de su actividad física o intelectual. Entonces, el marcapaso ha evolucionado básicamente en eso, generando diferentes programas o mecanismos por los cuales es capaz de adaptar su estímulo a los requerimientos del paciente. Básicamente, ¿son marcapasos inteligentes, dirías? Diríamos que sí, son capaces, no digamos inteligentes, pero son capaces de interpretar mensajes, ¿tá?, del propio paciente. Con lo cual, el cardiólogo clínico puede adaptar mejor también el tratamiento médico, ¿tá?, que le está haciendo, ya sea farmacológico o físico o en cuanto a ejercicios que le indica al paciente, y eso le permite una mejoría en el tratamiento y una mejor respuesta también. O sea, una disminución en la carga de trabajo del paciente, una disminución en la carga de trabajo del corazón y una mejoría en el resultado terapéutico a largo plazo. Con lo cual, básicamente el marcapaso lo que mejora es bajar la cantidad de síntomas que presenta el paciente. Ya que usted preguntaba, doctor, la evolución y que sí, el doctor ha tenido la gentileza de traer marcapasos reales, con la ayuda de nuestro director, vamos a ir, nos va contando usted qué es lo que hay arriba de esa mesita. Bueno, básicamente lo que tenemos acá es, cronológicamente, son 3 dispositivos que fueron monocamerales, que se llaman, porque solo se utilizaron para estimular el ventrículo derecho, en el cual uno es de la década del 80. Ese es el más grande. Que es el más grande. Y más pesado. Y más pesado, obviamente, pesaba más de 60 gramos. ¿Qué es ese, el material que es externo? Que es el material externo es una carcasa de titanio. El marcapaso es sellado completamente. Es una carcasa de titanio con un acrílico en donde están colocados los electrodos. Después, este es un marcapaso de fabricación nacional, que se hizo en la empresa del doctor Fiandra, ¿tá?, con la tecnología que él logró traer a nuestro país y bueno, y con todos los adelantos que él incluso aportó a la industria de los marcapasos. Y después este es un marcapaso más moderno de otra empresa americana
la cual, digamos, ya uno nota una diferencia, ¿tá?, en cuanto al tamaño, ¿tá? Y bueno, obviamente, tecnológicamente son mucho más eficientes los actuales que los antiguos. La mayoría de los marcapasos colocados hoy en Uruguay, ¿de qué origen son? En este momento, los marcapasos son todos importados. Hasta hace un par de años se fabricaban marcapasos en Uruguay de la empresa CCC, ¿tá?, de la cual nuestro ex profesor, el doctor Fiandra, era su director. Perfecto, muy bien. ¿Los cables que están allí qué son? Eso Dije cable yo, no sé qué nombre tiene. Sí, eso. básicamente se les puede decir un cable, pero es un sistema que está compuesto por varios elementos, porque es un electrodo que tiene la particularidad de llevar información hacia el corazón y traer información desde el corazón. Es un hilo conductor en el cual va a conectar el marcapasos, ¿tá?, al corazón del paciente. Y eso va a permitir la transmisión de la información en forma bidireccional. Una cosa que no hablamos, doctor, o que se me escapó, es la duración de la batería. Puedo estar diciendo una burrada espectacular, No, pero está bien. Esa es una pregunta muy frecuente que nos hacen los pacientes. Bueno, ¿cuánto va a durar el marcapaso que le vamos a poner? Y bueno, los marcapasos en una época se construyeron con baterías que se estimaban para 10 a 12 años. Hoy día las baterías que siguen siendo de litio en las últimas 2 décadas no aumentaron grandemente la longevidad. ¿Por qué? Porque los marcapasos actualmente tienen más programas que consumen batería, pero eso también los hace más eficientes en cuanto a la fisiología. Inicialmente los marcapasos eran de frecuencia fija. Venían, uno los programaba 70, tin, 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 y era todo lo que podía tener su paciente. Pero bueno, fue un poco lo que le pasó al primer señor que se le implantó un marcapasos. Era un prototipo que solo podía funcionar a 60 latidos por minuto, 60 impulsos por minuto, y duró 3 horas. Las 3 horas se cayó. Se le sacó y se le puso otro que duró 2 días. Ese buen señor recibió 26 marcapasos a lo largo de su vida, ¿tá?, lo cual también habla de que, independiente de la longevidad que tenga la batería, se puede recambiar muchas veces. Ese buen señor murió en el año 2001. O sea que habría que promocionar el nombre por su servicio a la contribución a la ciencia. La humanidad. Y a la humanidad. Exactamente. Bien, perfecto, perfecto. Bien, entonces, pero una cuestión que creo que tiene que ser importante. ¿Se gasta en el mismo tiempo si lo usa o lo necesita más frecuente que otro? No, esa es una diferencia que notan muchas veces los pacientes. Que la consulta es, bueno, ¿por qué a fulano le duró 12 años y a mí solo 8? Bueno, eso es así. Eso sucede porque la dependencia de la persona de su marcapasos es variable. Hay personas en las cuales el ritmo cardíaco depende del 100% del tiempo del marcapasos. Y hay personas en las cuales el ritmo cardíaco depende un porcentaje del día. A veces en la noche, a veces en los momentos de ejercicio. Eso es variable porque la enfermedad, digamos, que lo lleva a recibir el marcapaso no es una enfermedad permanente, no es un bloqueo permanente que requiera las 24 horas de su marcapaso. Creo que eso es importante. El marcapaso es un mecanismo que está monitorizando cómo funciona la actividad eléctrica cardíaca y que cuando la actividad no tiene una cantidad suficiente, entra a funcionar. Hay personas que lo necesitan de forma permanente y otras que, dependiendo de la situación, lo van necesitando. Indicaciones más frecuentes hoy de marcapaso en Uruguay, en tu experiencia. Eso también ha evolucionado, ¿tá? En el Uruguay se da un caso que también es muy particular. ¿Por qué? Porque el hecho de existir el Fondo Nacional de Recursos como tal y como sistema de prestación de salud nos ha permitido que Uruguay tenga en implantes de marcapaso, así como en otras áreas de la medicina, una experiencia importante. ¿Por qué? Porque se ha acumulado a lo largo de los años mucha experiencia colectiva. Es decir, nuestros profesores que nos fueron heredando sus conocimientos y hemos ido adquiriendo y hemos ido mejorando también las indicaciones y hemos ido avanzando en las indicaciones. Inicialmente los marcapasos tenían como indicación básica el bloqueo cardíaco completo,
¿tá? Con un ritmo cardíaco lento y muy sintomático. Hoy en día hay otras enfermedades, comúnmente llamadas enfermedades del nodo sinusal, que son enfermedades con ritmos lentos, pero que no tienen un bloqueo completo del corazón. Es decir, el corazón tiene sus latidos, pero no es suficiente para mantener una vida adecuada. También han surgido indicaciones en cuanto a la insuficiencia cardíaca, que es otra área en la cual el marcapaso como ente estimulador mejora la capacidad de trabajo del corazón. En ese paciente no es que falten latidos, sino que el marcapaso lo que trata es de reordenar la actividad cardíaca para que tenga una mejor función. Entonces, hoy día en Uruguay diría que estamos implantando marcapasos como al otro lado del Ecuador. Correcto. Básicamente en cuanto a número y en cuanto a indicaciones. Bien, tenemos que hacer una pausa. Sí, sí. Vamos a volver en el bloque final, nuestro segundo bloque central de hoy. Más a las mujeres que a los hombres, no me lo conteste ahora. Y otras preguntas, obviamente. Ya volvemos desde los estudios de Trimax Media en la pantalla de BTV. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Marcapaso cardíaco es el tema central de hoy. Nos está acompañando el médico y cardiólogo Tabaré Rodríguez. Seguimos enfrascados en la pausa con todo un tema fascinante, obviamente, y lo que ha significado en la mejora de la calidad de vida de los pacientes a los que se le ha implantado durante tantas décadas y la extensión de la vida, obviamente. Doctor Bianco. Sí, Tabaré, cuando a una persona se le dice, bueno, señor, señora, tenemos que ponerle un marcapaso. Ahí comienza toda una película, porque no saben, bueno, si es con anestesia general, si es con anestesia local, me va a doler mucho, cuánto lleva. O como una condena, ¿no? Me quedé condenado de por vida a una minusvalía de estas características. ¿Qué nos puedes aportar tú en tu experiencia sobre esto? Bueno, sí, generalmente las personas tienen una especie de pequeño shock. Sobre todo las personas más jóvenes. Las personas de más edad como que tienen también la vida tomada de otra manera y otra filosofía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de más joven? ¿De qué edad? Hablamos de más jóvenes en personas de 60, 70 años. Puedo decir que este año le implanté un marcapasos a una persona de 105 años, lo cual es una persona bastante grande. ¿Y la más joven? Y la más joven, como yo no hago niños, es decir, fueron 17 años. Correcto. Pero también hay marcapasos en niños. También hay marcapasos en niños, que ese es un capítulo aparte, porque tiene algunas características se comparten y otras hay que tener algunas precauciones. Bien. Sigue. Pero bueno, básicamente la persona, una de las cosas que hay que tratar de transmitirles y que intentamos de todas maneras buscar, es de que entiendan de que esto no es una enfermedad invalidante. Es decir, es una enfermedad porque su corazón requiere de un sistema que los asista, un sistema que cuando el corazón se pone lento los estimule, o en la insuficiencia cardíaca que los ayude a tener una mejor capacidad de trabajo, pero que no es básicamente una enfermedad invalidante. Por lo tanto, tratamos de que el individuo se reintegre lo más rápidamente posible a sus actividades habituales. Llámese si es un empleado, que se reintegre rápidamente a su empleo, tanto sea en el medio rural como en la ciudad. Si es una persona que es una ama de casa, bueno, que se reintegre también rápidamente a las actividades cotidianas. Y lo mismo para aquellos que hacen deportes. Bueno, obviamente, mientras el procedimiento requiere de la espera del alta, hay que recordar que un procedimiento de un implante de marcapasos es un procedimiento que, por más que lo hagamos los cardiólogos, ¿tá? Es un procedimiento netamente quirúrgico, porque es una pequeña operación que se hace, obviamente, en estos casos con anestesia local, lo cual ya estamos adelantando, que es un procedimiento que no requiere... La persona está hablando contigo. Que no, exactamente, no requiere de
digamos, más que conversar un poco para que logre la tranquilidad, ¿tá? Y, bueno, anestesia local, porque es una zona que, bueno, que es poco sensible donde se puede colocar. Y de esa manera el individuo, en cuanto se le retiran los puntos, 15 días, 16 días después del procedimiento, que ya vemos que la cicatrización es adecuada, que Pero no se me vaya tan ahí. Sí. ¿Cuánto puede durar en promedio una colocación? Promedialmente lleva unos 45 minutos. 45 minutos a 1 hora. Y ahora le pregunto lo que le había preguntado antes. ¿Mujeres y hombres cómo es el porcentaje? No lo tengo muy claro, pero básicamente yo diría que estoy implantando más en mujeres en este momento, por lo menos este año, el porcentaje de mujeres ha sido mayor. Algo de lo que ha dicho usted en otros programas, doctor, ¿no? Sí, pero igual digo, creo que eso hay que eso verlo es variable, con grandes números. Eso hay que verlo a lo largo de los números. En los datos del fondo no me he fijado. No se especifican básicamente, sí. Pero le diría que este año he implantado más pacientes de sexo femenino que masculino. Bien, y volvemos a lo que usted decía, unas 2 semanas mínimas para la cicatrización. Exactamente. Después de lo cual el individuo ya se puede reintegrar básicamente a casi que todas sus tareas. Y después de un mes, aquellos individuos que realizan actividad deportiva, llámese tenis, natación u otro tipo de deportes, sin ser deportes de alto impacto, ya los estamos dejando que se reintegren progresivamente a la actividad. El doctor Bianco decía en la pausa, creo que era en la pausa, tema controles de metales, una puerta de un aeropuerto. Sí, los mitos que hay. Es decir, yo ahora tengo un marcapaso y estoy limitado para cuidado con los microondas, con los celulares del aeropuerto. Bueno, eso es una pregunta también que frecuentemente se nos hace. Es decir, frecuentemente la persona cree o considera que, bueno, que tener este dispositivo lo va a limitar en sus actividades cotidianas. En cuanto a las actividades diarias, hogareñas básicamente, no hay contraindicaciones y todos los implementos del hogar se pueden utilizar en forma segura, que se llama. Hay algunas cosas que se deben de utilizar con cierta precaución, obviamente. Si el individuo va a trabajar con un dispositivo eléctrico, va a tener que tener la precaución de desenchufarlo, pero básicamente eso tendría que hacerlo siempre, ¿tá? Ocasionalmente, si el individuo recibe una descarga eléctrica, el marcapaso tiene sistemas de seguridad que va a utilizar ante una descarga eléctrica y de esa manera va a seguir trabajando manteniéndole la vida al paciente. Es decir, el marcapaso tiene una serie de fusibles, ¿tá?, que se van a quemar y que van a sellar determinados circuitos para mantener un ritmo básico hasta que el individuo concurra al centro de asistencia. Entonces, básicamente, en el hogar no hay dificultades. Con respecto a los demás sistemas, detectores de metales, celulares, aeropuertos, básicamente tampoco hay dificultades. ¿Hay que dar algún tipo de certificado ahora que está tan riguroso en los aeropuertos? ¿Qué lleva o lo saben ya en los aeropuertos? Los aeropuertos, básicamente, todos lo saben. En todos los aeropuertos saben que hay más de 2 millones de marcapasos caminando por el mundo. O sea, en los aeropuertos básicamente todos lo saben. Independientemente de eso, a los individuos cuando salen del país se les entrega una pequeña tarjeta, ¿tá?, en donde aparecen impresos, ¿tá?, todas las características del marcapaso que porta. Y de hecho los marcapasos hoy en día se les puede escribir parte de la historia clínica del paciente. Con lo cual, si el individuo necesita atención médica en cualquier otra parte del mundo, ¿tá?, puede recibir, el técnico que lo revise puede recibir información. Por lo tanto, esas cosas ya están previstas. Es como un auto de alta gama, ¿no?, que se va derecho a la fábrica hasta el que lo ensambló. De hecho, es así. Es decir, los dispositivos que ingresan a nuestro país tienen un número de serie, ¿tá?, y se sabe en la fábrica que vinieron al Uruguay. Y se sabe en la fábrica que se colocaron a fulanito, menganito y sultanito. Si hay dificultades, ¿tá?, se revisan. O sea, una trazabilidad completa. Hay una trazabilidad del producto. El seguimiento que se hace, porque estuvimos hablando de cuánto dura y como tú dijiste es variable dependiendo del uso, dependiendo de muchas circunstancias. ¿Cómo se hace para quedarse tranquilo de que está funcionando correctamente? Bueno, con eso siempre hay varios planes de seguimiento, porque bueno, es indudable que las personas por su diferente patología requieren diferente tipo de atención.
Pero básicamente un marcapaso hay que evaluarlo 3 o 4 veces por año. 2 tal vez sea poco, 4 capaz que sea mucho, pero 3 es un número aceptable para evaluar un dispositivo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de un dispositivo que es un generador electrónico, ¿tá? Que tiene una batería de litio que va a durar unos 8 o 10 años, pero que tiene circuitos, ¿tá? Que están probados y sumamente probados, pero bueno, independientemente de eso, hay que asegurarse de que sigan funcionando bien. Y después hay otro aspecto que es la unión del marcapaso con el corazón. Es decir, la punta de este electrodo, ¿tá? Tiene la capacidad de apoyarse en el ventrículo, que es en donde va a ser el contacto para mandar la información eléctrica hacia el corazón. Bueno, ese es digamos, el amalgamiento de un sistema electrónico con un sistema biológico, ¿tá? Genera que uno lo evalúe periódicamente para asegurarse de que la comunicación es adecuada. Correcto. Llámese a eso que la capacidad de estimulación que tenga el marcapaso sea la adecuada para ese ventrículo, para ese corazón. Los requerimientos energéticos pueden variar a lo largo del tiempo. ¿Eso debido a qué? Y bueno, debido a que el organismo humano, o sea, el propio músculo, genera alrededor de ese electrodo, ¿tá? Una especie de fibrosis con la cual lo adhiere, lo cual nos permite asegurarnos de que no se va a mover del lugar, pero eso también puede generar una especie de aislamiento, lo cual puede generar un aumento en el consumo energético. Y eso es lo que periódicamente nosotros vemos, o sea, lo que tratamos de buscar y de encontrar cada 3 o 4 meses cuando vemos a los pacientes, es asegurarnos de que no tengamos dificultades, sobre todo a ese nivel. Otra pregunta bien de ciudadano común. ¿Cómo evalúan ustedes el nivel en que está esa batería? El marcapasos en sí tiene un sistema que nos va mostrando, ¿tá? La cantidad de energía que se ha ido consumiendo. Perfecto. Cuando el marcapaso viene de fábrica, viene con la batería al 100%. ¿Tá? Llega un momento en que él nos avisa, el mismo marcapaso nos avisa que hay que cambiarlo, que se gastó el porcentaje de batería, ¿tá? Que estaba destinado a la estimulación cardíaca. Ese porcentaje de batería es el 15%. El remanente, 15% remanente. No, es el 15% Ese del 100. Del O sea que cuando lo cambiamos, todavía está el 85% de la batería sin utilizar. Por eso digo, el remanente queda un 15%. Avisa cuando, sí, avisa cuando entra en reserva. Pero yo quiero, en estos 2 minutos que nos quedan, una pregunta. La primera es qué pasa cuando la persona fallece con el marcapaso. Y la segunda es si ese marcapaso, por ejemplo, todavía le queda el 50% de... Si pudiera ser usado, no en Uruguay, que eso no está permitido, eso es claro y tenemos que decirlo, pero a mí me llegó de una iniciativa desde India que, por ejemplo, en el África la gente se muere por bloqueo cardíaco completo porque no tienen la capacidad económica por colocar marcapasos. Si se pudieran usar esos marcapasos. Yo sé que es polémico, pero me gustaría charlarlo. Las dos cosas. ¿Qué se hace con el marcapaso a fallecer? 2 minutos tenemos. Bueno. Hoy día, cuando la persona fallece, no se hace la extracción del dispositivo. Hace unos años atrás, quizás en los primeros comienzos de este tipo de terapia, sí se realizaba. Hoy en día no se hace la extracción. Por lo tanto, el individuo agota la batería automáticamente. Hay que entender también que esto no va a generar ningún tipo de complicaciones ni de problemas. ¿Por qué? Porque más allá de que el marcapaso siga descargando su batería, solo es efectiva si hay un tejido biológicamente vivo del otro lado del electrodo. Cuando la persona falleció, eso es una descarga al aire, lo cual no va a generarle complicaciones absolutamente a nadie. Por otro lado, sí, es cierto, hay algunos emprendimientos en cuanto a la recuperación de este tipo de dispositivos, en los cuales, como la vida de los dispositivos es de 6 o 7 años, 8 años, dependiendo también de lo que se los use,
en algunas situaciones se ha planteado la posibilidad de recuperarlos y reinsertarlos o reimplantarlos en otro paciente. Ahí nos enfrentamos a algunos aspectos. Desde el punto de vista tecnológico, los dispositivos estarían en condiciones, porque bueno, si básicamente no fueron agredidos, no fueron golpeados, no fueron mal utilizados, no tendríamos complicaciones. Pero ya estuvieron en contacto con un paciente, estuvieron en contacto, estuvieron dentro del cuerpo de una persona. Desde ese aspecto hay que tener en cuenta lo que es la reesterilización de este dispositivo, que la reesterilización nos tendría que asegurarnos que se debería poder poner con seguridad y con tranquilidad en otra persona, sin riesgo de transmitir una enfermedad. Llámese esta una enfermedad infecciosa o de otra índole, lo cual esto indudablemente ha generado polémicas. Quizás en una primera instancia, cuando estos dispositivos salían extremadamente caros, cuando la producción de los dispositivos era muy baja, porque en realidad hoy en día las empresas que producen marcapasos producen varios al día y en aquella época era uno cada 6 meses, digamos, los costos de producción también eran diferentes. Bueno, era una opción. Hoy en día no se plantea, por lo menos en nuestro país, como una opción. En algunas otras regiones sí sé que se está planteando, pero nada más. Es claro que acá eso no funciona porque tenemos esa capacidad, pero solamente lo planteaba porque en otras regiones del mundo existe una carencia enorme y la gente se muere por bloqueos o arritmias sin tener esa posibilidad. De hecho, pero bueno, era simplemente esa. Sí, de hecho, una de las dificultades que se plantea muchas veces es la acumulación de marcapasos. Hay lugares en donde los marcapasos que se van sacando porque se agotaron, pero sus sistemas todavía están vivos, se van acumulando y bueno, hay que buscarles una solución. Doctor, gracias por su tiempo y por traernos su experiencia y su conocimiento. Muchas gracias. A las y órdenes. nos reencontramos en cualquier momento. Las Muchas vías de gracias. comunicación, como siempre, nuestro Twitter, @saludcompromiso, y nuestro correo electrónico, compromisosaludwi@gmail.com. Gracias, doctor. Gracias a Desde ti. los estudios de Trimax Media y en la pantalla de BTV los invitamos a la semana que viene, cuando estaremos aquí nuevamente.